Nada más por él que la cosmogonía de los cristianos, la narración de la creación del hombre a imagen de Dios, el paraíso plantado por la mano de Dios. No hay nada más oscuro que el cambio del primo hombre como consecuencia del pecado original y su expulsión del jardín de las delicias. Son apenas divagaciones o, si se quiere, historietas divertidas. Es en otro tono, con otra seriedad y con otra profundidad, como los viejos sabios de Grecia fabularon de la formación del cosmos y de los hombres. Moisés y los profetas, autores de sus escrituras, en la ignorancia en que estaban de la naturaleza del cosmos y de los hombres, fabricaron a tal respecto cuentos para hacer dormir de pie. El cosmos, creado en 6 días, como si fuesen concebibles anteriores a la aparición de sol y de la luz. ¿Y qué significado atribuir a estas palabras? Hágase la luz, que muchos interpretan como un deseo o una petición. El autor del cosmos, el demiurgo, tomó prestada la luz en lo alto, como cuando encendemos nuestra vela en la de un vecino. Si el demiurgo era un dios maldito, enemigo del gran Dios, si hacía sin el consentimiento de éste, ¿cómo estuvo de acuerdo el gran Dios en darle la luz? No quiero examinar aquí la cuestión del origen y el fin del cosmos, ni inquirir si el cosmos es increado y eterno, si no debe perecer aunque no haya tenido un comienzo, o si debe acabar aunque haya tenido un arqué. ¿No será contrario a la razón, como ellos hacen, el introducir el neuma del gran Dios en el cosmos? Como admitir que el gran Dios comience por dar su neuma al demiurgo y que éste abusa tanto de él que el Dios Supremo lo retoma? ¿Cuál es el Dios que da para volver a tomar lo dado? Solo si se toma aquello de lo que se necesita, sería correcto. Pero Dios de nada necesita. Pero tal vez ignorase que iba a dar su neuma a un ente que abusaría de él. Entonces, ¿cómo deja ese demiurgo perverso alzarse contra él? ¿Por qué opera subrepticiamente para arruinarlo, sobornando y seduciendo a cuantos puede? ¿Por qué procura conquistar a los que el demiurgo condenó a la maldición, como decís, y los arrebaña como un ladrón de siervos? ¿Por qué les enseña a hurtarse a su dueño? ¿Por qué les enseña a huir de su padre, el demiurgo? ¿Por qué los adopta él, sin el beneplácito de su padre? ¿Por qué se presenta como padre de los entes que pertenecen a otro? Y es, con certeza, un Dios bien digno de respeto, que desea tener como hijos a los pecadores que otro condenó proscritos, o, según su propia expresión, excrementos de tierra. Y ni es capaz de castigar o meter en orden a su enviado que le desobedeció. Si se afirma que fue el Dios Supremo el que creó el cosmos, ¿cómo se puede justificar la
esencia del mal? ¿Por qué es Él impotente para exhortar y persuadir? ¿Por qué le vemos arrepentirse a causa de la ingratitud y la perversidad de sus criaturas? ¿Por qué maldice y acusa Él a lo que no hizo? ¿Cómo puede amenazar con la destrucción a sus propios hijos? O, si no los destruye, ¿para dónde trasplanta de este cosmos al hombre al que hizo? Nada invento. Esto, o expresamente, está expresado en su Biblia, o puede deducirse de ellos. Lo que es más pueril aún es dividir la formación del cosmos en varios días, incluso antes de que hubiese días. ¿Cómo podría haber días antes de que cielo fuese facto, tierra formada y sol haciendo sus revoluciones? ¿Y cómo es posible imaginarse al gran Dios admitiendo que sea Él el autor del cosmos, diciendo, a manera de mandato, que esto se haga y seguidamente que tal cosa exista? Y realizando un día una obra, al día siguiente otra, así en el tercio día, y al cuarto, en el quinto y al sexto día. Acaba la tarea en ese día descansando al séptimo, como un mal operador que, fatigado, tiene necesidad de holganza para restablecerse. Pero no se puede decir que el gran Dios se fatiga, ni que opera con sus manos, ni siquiera que da órdenes. Dios no tiene manos, ni boca, ni nada de lo que le atribuyen. Es igualmente falso sostener que el hombre haya sido facto a imagen de Dios. Dios no tiene forma humana, ni la de ninguna otra criatura sensible. Y, como si tal cosa no bastase, le atribuyen explícitamente a Dios ojos, orejas, brazos, corazón, figura, movimiento. Pero todo viene de Dios, mas Él en sí no es nada de cualificable, no puede ser aprehendido por la razón, ni expresado por la palabra. Él no está sujeto a ningún cambio capaz de determinarlo. Pero entonces objetarán, ¿cómo poder conocer a Dios? ¿Quién me enseñará el camino que conduce a Él? ¿Cómo me tornaréis a Dios como algo evidente? Me cubrís los ojos de tinieblas tan espesas que ya nada puedo distinguir. Es verdad. Si hacemos a alguien pasar de la oscuridad a la luz plena, no pudiendo soportar el fulgor de los rayos que se desprenden y hieren sus ojos, se imaginan estar ciegos. ¿Cómo, pues, una vez más confiar en conocer a Dios y obtener de Él la salvación? Siendo Dios demasiado trascendente para nuestro pensamiento, pueda alcanzarlo. Insufló su espíritu en un cuerpo semejante al nuestro y lo hizo descender acá abajo, de modo que pudiéramos recoger sus palabras, sus enseñanzas. Eso sostienen los cristianos. Mas, concediendo que el Hijo de Dios sea un neuma enviado por Dios en un cuerpo humano, no resulta de ahí que Él, Hijo de Dios, sea inmortal. Porque
no es de la naturaleza de un neuma el durar eternamente. Visto que el Hijo de Dios murió, habría sido necesario que Dios le insuflase de nuevo el neuma, lo cual prueba que Jesús no pudo resucitar con su cuerpo, porque repugna a Dios tomar de nuevo un neuma que Él dio una vez que ese se haya manchado en el contacto con el cuerpo. Se sigue igualmente que el Hijo de Dios haya nacido de una virgen. Si Dios quisiese, de facto, enviar su espíritu acá abajo, ¿por qué va a tener necesidad de insuflarlo en el vientre de una mujer? Él sabía ya el arte de fabricar hombres y podía formar un cuerpo a fin de alojar a su neuma sin hacerlo pasar por lugar tan lleno de impurezas. Así, haciéndolo descender directamente de lo alto, habría prevenido las objeciones de incredulidad. Es cierto que entre ellos hay quien dice y lo hacen venir súbitamente de cielo a tierra, evitando así las dificultades de la concepción virginal, el nacimiento y los primeros años. Pero cuando acreditan que Él no es el que los profetas predecían, sino otro mayor, e hijo de un Dios más alto, ofrecen el flanco a la crítica. ¿Cómo se podría entonces probar que un hombre que padeció tal suplicio sea el hijo de un Dios si sus sufrimientos no hubieran sido predichos? Además de eso, ¿qué habrá más extravagante que introducir aquí dos dioses, el Dios justo y el Dios bueno, y dar un hijo a cada uno, que ellos envían a la tierra, e incitar la lucha en ausencia de los padres, de sus propios hijos, como codornices en combate, porque los padres, viejos, quebrantados, necios, ya no se baten, y por ello se baten sus hijos? Si el neuma de Dios se hubiese encarnado en un hombre, sería al menos necesario que éste superase a todos los otros en estatura, belleza, fuerza, majestad, voz y elocuencia. Sería inadmisible que aquel que trae en sí sobre todo la virtud divina no se distinguiese de modo insigne de los demás hombres. Pero Jesús nada tenía de más comparado con los demás hombres, y además, si les damos crédito, era bajo, feo y sin nobleza. Hay más. Si como el joven de la comedia al despertar de un largo sueño, Dios quisiese liberar al género humano de sus males, ¿por qué iba a enviar al neuma que decís a un pequeño rincón del cosmos? Era necesario insuflarlo a la vez en muchos cuerpos y enviarlos aquí y allá por toda tierra. El poeta cómico, para hacer reír a su público, muestra a Jove al despertar enviando a Mercurio a los atenienses y a los lacedemonios. La idea de enviar el Hijo de Dios a los judíos no es para suscitar la risa, porque solo a los judíos,
¿Por qué a esa nación grosera, miserable, semidisuelta, mientras tantos otros pueblos eran más dignos de la atención de Dios? Los caldeos, los magos, los egipcios, los persas, los indios, tantas naciones venerables y veramente animadas por el Espíritu de Dios. ¿Cómo ignoraba a ese Dios omnisciente que enviaba a su Hijo a unas manos que iban a cometer un nuevo crimen, condenándolo? ¿Qué alegan aquí a guisa de defensa? La secta de los cristianos que introduce un segundo Dios diferente al Dios de los judíos, nada tiene que decir. Pero los que reconocen al mismo Dios preferirán esta gran frase acentuada con el cuño de una gran profundidad. Era preciso que aquello sucediese. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué otrora tal cosa predijeron los profetas? Pero, ¿qué? El oráculo de la Pitía, el de Dodona, el de Claros, el de los tres, Bráquidas, el de Amén, y tantos otros cuyas advertencias aprobaron casi todas las tierras y colonias, no tienen ningún peso en opinión de los cristianos. Pero unas pocas palabras, más o menos auténticas, pronunciadas en Judea, como es costumbre en el país y como se puede todavía hoy recoger de bocas de las gentes de Fenicia y de Palestina, pasan a parecerles maravillas y verdades indiscutibles. Estos predicadores de Fenicia y de Palestina son de diversas categorías, muchos, oscuros y sin nombre. Sea a propósito de lo que fuera, se ponen a gesticular como poseídos del ardor profético. Otros, adivinos ambulantes, recorren las ciudades y los campos ofreciendo el mismo espectáculo. Nada les es más fácil de decir, y no dejan de hacerlo. Yo soy Dios, soy hijo de Dios, soy el Espíritu de Dios, vengo porque el mundo se va a acabar, y vosotros, los hombres, vais a perecer bajo el peso de vuestras iniquidades. Entre tanto, quiero salvaros, y me veréis armado de un poder celeste. Bienaventurado entonces quien me haya reverenciado hoy. Enviaré a todos los demás al fuego eterno, a los de las ciudades y a los de los campos, los que todavía no saben los suplicios que les aguardan. Se arrepentirán entonces y han de gemir en vano, en cuanto que los que crean en mí los protegeré por toda la eternidad. A estas predicciones jactanciosas mezclan palabras de posesos, confusas y absolutamente incomprensibles, a las que ningún sensato podría descubrir su significado. Tan oscuras y vacías de sentido son, pero que permiten al primer imbécil, impostor, llegado a apoderarse y apropiarse de las voluntades. A esos pretendidos profetas, yo oí a más de uno con mis propios oídos,
Y después de tenerlos confundidos, los llevé a confesar sus puntos flacos que hacían confiar en el caso todo lo que les pasaba por el cerebro. En cuanto a los que abonan a viejas profecías, se verán en grandes apuros de justificar todas las cosas absurdas que atribuyen a Dios. No se puede creer, en efecto, que Dios pueda hacer sufrir o que autorice el mal. Tampoco es admisible que se diga que Dios come carne de oveja, beba hiel o vinagre y otras cosas de la misma especie. Solo porque los profetas predijeron que el gran Dios, para no citar más, sería siervo, enfermo y que moriría, debe seguir necesariamente que Dios debe padecer la servidumbre, la enfermedad y la muerte por la simple razón de que eso había sido predicho. ¿Convenía que él justificase su divinidad muriendo? No. No cabía a los profetas predecir semejante, porque tal cosa es un mal y una impiedad. No hay que preocuparse de si una cosa fue o no vaticinada, sino si es digna de Dios y buena por sí misma. Porque lo que es malo e indigno de Dios, aunque los hombres en un arrebato colectivo de locura lo hubiesen vaticinado, no debe confiarse en ello. Ahora bien, es muy simple responder a la pregunta de si lo que se cuenta de Jesús en la hipótesis de ser el Dios está de acuerdo con la piedad. Una última observación se impone. Suponiendo que Jesús, en conformidad con los profetas de Dios y de los judíos, fuese el Hijo de Dios, ¿cómo es que el Dios de los judíos les ordenó, por medio de Moisés, que procurasen las riquezas y el poder, que se multiplicasen hasta llenar la tierra, que masacren a sus enemigos sin perdonar siquiera a los niños y exterminar toda la raza? Lo que él mismo hace ante sus propios ojos, tal como cuenta Moisés. ¿Por qué los amenaza él, si desobedecieron sus mandamientos, de tratarlos como enemigos declarados, mientras que el Hijo, el Nazareno, formula preceptos totalmente opuestos? El rico no tendrá acceso hasta el Padre, ni el que ambiciona el poder, ni el que ama la sabiduría y la gloria. No nos debemos inquietar con las necesidades de subsistencia más que los cuervos. Es necesario preocuparnos menos de la vestimenta que los lirios. Si os diesen una bofetada, es preciso aprestarse a recibir una segunda. ¿Quién miente entonces? ¿Moisés o Jesús? ¿Será que el Padre, cuando envió al Hijo, se olvidó de lo que le había dicho a Moisés? ¿Habrá cambiado de opinión renegando de sus propias leyes y encargando a su heraldo el promulgar otras completamente contrarias?